Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor Norberto y profesora Victoria. A continuación, mi compañero Carlos Venegas Pérez y yo, Kevin Painén Cerda, vamos a proceder a comentarles el caso clínico de nuestro grupo, correspondiente a la última unidad de la asignatura de enfermedades prioritarias y sus aspectos legales. El caso clínico se titula Dos jóvenes muertos en trágico final de fiesta. El caso corresponde a un accidente carretero que sucedió en la comuna de Pucón, resultando 2 personas muertas y 6 heridos. Las personas fallecidas corresponden a una menor de edad llamada Macarena, de 16 años, y Miguel Ángel, un ciudadano argentino de 24 años. Dentro de los lesionados tenemos personas que rondan entre los 16 a los 26 años y es la conductora del vehículo llamada Maritza, de 28 años, quien fue internada en conjunto con las personas lesionadas en el Hospital San Francisco de Pucón, quien en particular eh, fue internada en calidad de detenida por la presunta responsabilidad en lo sucedido. Respecto a las personas que sufrieron lesiones graves, tenemos a Damián y a Catherine, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Hernán Enrique Aravena para quedar bajo observación médica. Ahora, asociado a lo que son los antecedentes del volcamiento, tenemos que el hecho ocurrió cuando las personas del móvil, los ocupantes, regresaron a sus casas tras un evento de música ranchera. El vehículo, la camioneta en particular, se volcó a un costado derecho de la ruta S199. Respecto a la distribución de las personas dentro del vehículo, tenemos 5 personas en la carrocería y 3 ocupantes en la cabina. Eh, Luego del siniestro, el operativo fue dirigido por la Tenencia de Carabineros de Pucón y los heridos después fueron trasladados de urgencias al Hospital San Francisco, en donde recibieron las primeras atenciones médicas. En el lugar, además, falleció de forma instantánea la menor de 16 años y el ciudadano argentino falleció en el Hospital San Francisco debido a la gravedad de sus lesiones. Por otro lado, tenemos el accionar de distintas instituciones. Por un lado, la Fiscalía Local de Villarrica, quien dio una orden verbal para poder levantar los cuerpos y poder trasladarlos al servicio médico legal, en donde van a ser sometidos a una autopsia. El Ministerio Público, por otro lado, solicitó la presencia en el lugar de la CIA de Carabineros, es decir, de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes del Tránsito, con el fin de poder determinar las causas del volcamiento y así poder dar conclusiones que le servirán al fiscal a cargo del caso. El parte policial presume una causa basal probable en la cual se menciona que la conductora perdió el control del móvil al tomar la curva a exceso de velocidad. Este antecedente va a ser investigado con el fin de poder ser descartado o confirmado según sean los resultados de los peritajes. Ahora, respecto a los antecedentes clínicos, tenemos que en el Hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco se constató que Damián y Catherine sufrieron politraumatismos, contusión cerebral y hematuria secundaria a un traumatismo encefalocraniano que estaba de base. A la semana siguiente de ser internados, evolucionaron con fiebre intensa sin foco infeccioso aparente, por lo cual se asumió que el origen del foco infeccioso y de la fiebre era una fractura expuesta, a pesar de que ésta estaba limpia. El tratamiento indicado fue penicilina y gentamicina. Además, se solicitó un hemocultivo, un hemograma y una determinación sérica de proteína C reactiva. El hemograma arrojó un 44% de baciliformes, 17,8 miligramos por decilitro de sangre de proteína C reactiva, y respecto a los hemocultivos, 3 hemocultivos eh, identificaron crecimiento de Cluivera criocrescens. Respecto a las lesiones más frecuentes, que fue el primer objetivo que nos propusimos como grupo, vamos a mencionar 3 grandes grupos. Por un lado tenemos los impactos traseros por alcance, que asocia más que nada cuando un vehículo choca o impacta en la parte trasera de otro vehículo. La lesión más frecuente es la lesión en raquis cervical, debido al efecto latigazo, que es el efecto de vaivén que hace la cabeza y el cuello en respuesta al movimiento del vehículo, ¿ya? Y que se genera cuando el apoyacabezas que está en los asientos está por debajo de la cabeza o está ausente. Ya la lesión o las consecuencias pueden ser luxaciones y un fuerte dolor occipito cervical. Luego tenemos los impactos frontales, con diversos tipos de lesiones que van a estar asociadas según sea la zona del cuerpo que reciba más impacto. Por un lado pueden ser los miembros inferiores, rodillas y piernas, en la cual se puede visualizar o pueden ocurrir dislocaciones y fracturas de rodilla o de cadera. Tenemos el impacto que puede perjudicar principalmente al tórax y el abdomen, eh, debido a principalmente el desplazamiento del tórax hacia
o por encima del, de- del tablero del vehículo, ya asociando o produciendo heridas por compresión de los órganos, ya y de las vísceras, dañando pulmón y corazón. Tenemos también impacto en cuello y cráneo, el cual principalmente se ve reflejado en consecuencia de un choque con el parabrisas, produciendo fractura de cráneo y hemorragia intracraneal, entre otras lesiones. El otro grupo que tenemos son los impactos laterales, en el cual se pueden visualizar o ver más que nada lesiones por compresión en diferentes partes del cuerpo. Y por último, el otro grupo que tenemos es el de vuelcos, ya que se asocia más que nada a los derrapes que hacen los vehículos y que producen volcamientos, ya inversiones del vehículo en el cual ocurren diferentes tipos de lesiones. Por eso no tenemos especificación respecto a las lesiones más frecuentes en este grupo, ya que los impactos ocurren en diferentes ángulos. El otro objetivo que teníamos es más que nada describir o mencionar el accidente de tránsito más comunes. Y acá nos abocamos al informe del 2019 de la CONACET o de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, en donde menciona que las colisiones son las que se llevan el galardón con mayor cantidad de siniestros, pero no así con la mayor cantidad de fallecidos. Los atropellos serían los que se llevarían el galardón con respecto a fallecidos, a pesar de tener una menor cantidad de siniestros. Y como grupo nos parece importante poder diferenciar entre colisión y choque, siendo colisión y choque, bueno, la diferencia más que nada es el movimiento de las partes implicadas. La colisión, ambas partes están en movimiento, ambos objetos. En cambio, los choques solamente uno se mueve. Por ende, el choque podría ser contra un árbol, contra un poste o contra un vehículo que está detenido. El informe de la CONACET también abarca las principales causas y los meses más frecuentes en los cuales ocurren estos siniestros. Tenemos que la causa principal es la imprudencia del conductor, junto con la desobediencia a la señalización y seguida del consumo de alcohol por parte del conductor. El mes o los meses que más predominan con respecto a este tipo de siniestros son marzo, mayo y junio, siendo los días más frecuentes viernes y sábado. Por último, con respecto al sexo o género, tenemos que el género masculino, el que se lleva o el que se ve más afectado con mayor cantidad de fallecidos y de lesionados. El manejo del paciente eh, va a conllevar diferentes etapas. La primera es la evaluación inicial, que se hace a nivel tanto prehospitalario, es decir, en el lugar del siniestro, como también a nivel hospitalario. El objetivo es básicamente estabilizar al paciente. Y esto se logra mediante la estrategia ABCDE, siendo la A de ventilación aérea, con protección cervical y administración de oxígeno. Esto para poder mantener la administración de oxígeno, o más bien la respiración del paciente, y poder proteger el cuello y la cabeza de otras lesiones. La B de ventilación y respiración efectiva, es decir, poder asegurar un intercambio gaseoso en el paciente para poder evitar una insuficiencia respiratoria. La C de circulación y control de hemorragia, ya básicamente de hemorragias evidentes y no internas, para poder tratarlas y poder mantener el equilibrio hemodinámico. Y el déficit neurológico, que es la letra D, asociado al análisis de la respuesta motora, ocular y verbal de la persona para poder asociarla a una posible isquemia o a un aumento de la presión intracraneal. Por último, tenemos la letra E, asociada a la exposición y el control medioambiental. La evolución secundaria está asociada más que nada a identificar lesiones que puedan ser mortales, y esto se logra con una adecuada anamnesis y el apoyo de procedimientos diagnósticos como imagenología para poder visualizar la lesión. Y por último, la evaluación tercera, que ya es más que nada una reevaluación del trauma. Ya cuando el paciente ya está 100% monitorizado y controlado, se realiza un examen clínico más detallado con la ayuda de pruebas diagnósticas complementarias que puede brindar el laboratorio clínico. Por último, mencionamos o describimos más que nada las lesiones que se mencionaban en el caso clínico. Tenemos la contusión vesical, que es una lesión mecánica del tracto urinario, secundaria a una posible fractura de cadera y con posterior liberación de fragmentos óseos. El traumatismo encefalocraniano, por su parte, es más que nada una lesión a nivel craneano, ya que puede afectar el encéfalo y disminuir la función cerebral. Y la fractura clavicular izquierda, que es más que nada una lesión que ocurre a nivel de clavícula, ya sea su porción medial lateral, y en este caso en el lado izquierdo. Quedan mencionar los aspectos legales asociados al caso clínico. Ya la ley 18.290 es la que abarca la ley del tránsito y hace mención más que nada a todas las situaciones que pueden implicar a peatones como también a conductores. La ley Emilia, por su parte, es un anexo a la ley 18.290, en la cual se mencionan las penas de cárceles para aquellos conductores que estén en estado de ebriedad y que
finalicen el siniestro con muerte de los implicados. Y por otro lado tenemos la ley tolerancia cero, que menciona más que nada la sanción y el nivel de sanciones para los conductores, mencionando también los niveles de alcohol en sangre que puede tener una persona. Por último, tenemos la institución involucrada en el caso, tenemos a Carabineros, quienes se encargan de cumplir la ley del tránsito y de las normas anexas mencionadas, el CIAT, ya como mencionamos, la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, quien se encarga de investigar y realizar todo el peritaje, Servicio Médico Legal, encargado de realizar la autopsia y también realizar análisis de alcoholemia, los bomberos, quienes se encargan de, como siempre, atender y rescatar a los lesionados, y tenemos el MinSal, que se encarga de brindar el servicio de salud a los lesionados, ya sea en urgencia, clínica o consultorio. Por otro lado, tenemos también la Fiscalía Local de Pucón, que en este caso se va a encargar de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y poder cerrar el caso según sean los hechos. Con respecto a la interpretación de los exámenes, el hemograma, los baciliformes se encontraban alterados, ya que los valores normales son de 0 a 1%, pero su elevada aparición se explica por la respuesta de pérdida de sangre y en respuesta también al patógeno presente. Con respecto al hemocultivo, lamentablemente se presencia un organismo, en este caso la presencia de Cluivera cryocrescens en los 3 cultivos, el cual es un patógeno de carácter oportunista gram negativo, catalasa positivo y oxidasa negativo, con colonias muy similares a la de Escherichia coli, pero un tanto más secas y rugosas. Por último, la proteína C reactiva se evalúa con el fin de evaluar la inflamación, hecho que se evidencia por el accidente automovilístico como la infección del patógeno. Siguiente. La fractura expuesta, por definición, es la solución de continuidad ósea comunicada en forma directa con la piel o indirecta, es decir, mucosas con el medio externo, es decir, la exposición del hueso al medio externo. Con respecto a su epidemiología y etiología, tenemos que la lesión asociada a mecanismos de producción de alta energía, es decir, a accidentes automovilísticos, por ejemplo, a menudo se presencia en contexto de pacientes politraumatizados y el grupo más afectado son los adultos jóvenes hombres. Con respecto a la clasificación puede clasificarse dependiendo de los factores como el tiempo transcurrido, el lugar de producción, el compromiso de partes blandas, tamaño de la herida, entre otros. Así bien, nosotros elegimos la clasificación Costello y Anderson, que es representativa ya que se relaciona con el riesgo de infección, que tiene 3 grados. La primera es cuando la herida es menor a 1 centímetro y no hay evidencia de contaminación profunda, asociada a traumatismos de baja intensidad. El grado 2, que sería mayor de 1 centímetro y exposición de las partes blandas. Y es asociado a traumatismo de media intensidad. Y el grado 3, por último, que es herida de gran tamaño, en extensión y profunda, con frecuencia hay daño neurovascular y desvitalización y desvascularización en las partes blandas, asociados a traumatismos de alta intensidad, como también a disparos de bala. Con respecto al diagnóstico, es de carácter clínico radiológico, donde el clínico se encarga de la revisión de posición y nivel de la herida, como también de contaminación, y si existe contaminación o no, suciedad. Con respecto al radiológico, es radiografía simple en 2 planos del hueso afectado con visualización de las 2 articulaciones adyacentes. Por último, el tratamiento. El tratamiento inicial es lo más relevante e importante, ya que se encarga de la estabilización del paciente, un tratamiento empírico de antibióticos, una profilaxis antitetánica, un aseo con solución fisiológica y cobertura estéril, para luego inmovilización y derivación especialista. Muy importante, ya que el especialista después realizará aseo quirúrgico, como también tratamiento quirúrgico, como también el enyesamiento e inmovilización del hueso, como también reponer las partes que si se ven afectadas o alteradas, dependiendo del nivel de la fractura. La Clivera cryocrescens es una enterobacteria gram negativa que raramente es causa de infección clínicamente significativa. Sin embargo, hay varios casos descritos donde se han manifestado con cuadros de sepsis severas y choque séptico. Esta enterobacteria es un organismo de vida libre, se encuentra en agua, tierra, alcantarillas, lavados hospitalarios y productos de origen animal. En el ser humano es parte de flora normal del tracto digestivo, pero por lo general se halla en conteos pequeños. Los sitios de infección son variables y se ha descrito desde líquido peritoneal, orina, piel, hasta en bacteriemia. Bueno, es difícil diferenciarla de Escherichia coli, pero su colonia es más seca y rugosa, con un fenotipo de mayor resistencia a antimicrobianos que la Escherichia coli. Siguiente.
Así bien, con respecto a los antibióticos, es naturalmente sensible a tetraciclinas, aminoglucósidos, ampicilina, sulbactam, entre otros antibióticos descritos en el primer recuadro. Y a su vez es resistente in vitro a eritromicina, claritromicina, lincosamidas, entre estos otros antibióticos mencionados en este segundo recuadro. Siguiente. La asociación antibiótico entre la penicilina y la gentamicina. Bueno, debemos decir que la gentamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro. En cambio, la penicilina es un antibiótico beta-lactámico de carácter bactericida. Su asociación, los beta-lactámicos son activos contra una gran variedad de microorganismos, incluyendo cocos gram positivos y bacilos aerobios y anaerobios gram negativos, mientras que los aminoglucósidos son activos contra bacterias aerobias gram negativas. El sinergismo obtenido por la administración conjunta de estos dos fármacos podría ser en parte debido a estas propiedades mencionadas. Debemos decir que su administración es por vía intravenosa y debe administrarse por separado. No es la misma solución, ya que reduce significativamente su efecto, llegando a incluso producirse un antagonismo entre ambas. La siguiente. Bueno, el alcotest. Con respecto al alcotest, es una herramienta que permite medir la concentración de etanol en la sangre por medio de una estimación de dicho valor a partir de la concentración de alcohol detectado en el aire expirado. Sirve como primera medida para determinar quiénes deben ser sometidos a exámenes de alcoholemia en los controles por parte de carabineros, donde si marca más de 0,3 gramos litros, se debe realizar el examen sanguíneo previamente descrito. Este test no es determinante, ya que es afectado por varios factores no relacionados con la ingesta de alcohol, como la presión atmosférica, temperatura ambiental, como corporal, y otros, por lo que es esencial corroborar con exámenes de laboratorio. Bueno, así bien, con respecto a los exámenes de laboratorio, existen variados métodos, dentro de los cuales encontramos el método de microdifusión, que se basa en la reacción de óxido de reducción, en la que el alcohol presente de la muestra se difunde y reacciona con el agente oxidante, cambiando de color naranja a verde manzana. Tenemos el método enzimático del alcohol deshidrogenasa, también conocida como ADH, que se basa en una oxidación del alcohol a aldehído. Este método enzimático refleja el sistema de oxidación a nivel hepático y es específico para el etanol. En la presencia del NAT, el alcohol se transformará mediante el alcohol deshidrogenasa donde la extensión medida de NADH formado es proporcional a la concentración de etanol presente en la muestra. Con respecto a la cromatografía de gases, la cual es una técnica analítica de separación de compuestos que permite la identificación, purificación y cuantificación de los componentes, fundamentado en las diferencias de volatilidad y solubilidad de la mezcla de los solutos a separar. Esta es la gold estándar para la medición de la alcoholemia. Por último, tenemos el micrométodo de Widmark, que consiste en la destilación del alcohol a 70 grados. Este método desarrolla una técnica de destilación y oxidación simultánea del alcohol con una mezcla de sulfocrómica, que es dicromato de potasio y ácido sulfúrico, para posteriormente titularse el exceso de dicromato de potasio por la técnica iodométrica, de esta forma determinando la alcoholemia. Dentro de las muestras podemos usar muestradores de sangre, orina o saliva. Por último, las estrategias de prevención. Con respecto a la estrategia de prevención, la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito para el diseño de 2021 a 2030 de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, también denominada CONACET, tiene como objetivo reducir en 30% los fallecidos en el tránsito para el año 2030, por medio de 5 ejes estratégicos fundamentales. El primero, la gestión de la seguridad de tránsito, coordinada con institucionalidad y recursos suficientes. Segundo, vías y movilidad más seguras para todos los usuarios. Tercero, vehículos más seguros con altos estándares de seguridad. Cuarto, usuarios de las vías más seguros en cuanto a educación, información y cultura de movilidad. Por último, quinto, respuestas tras los siniestros de tránsito, sistema oportuno y atención garantizada. Por último, mencionar el rol del tecnólogo médico dentro del análisis de este caso. Ya, como se mencionó, los exámenes imagenológicos y de laboratorio son bastante importantes, sobre todo el imagenológico al principio, para poder evidenciar lesiones clínicas, ya que permitan poder indicar un tratamiento y poder especificar la zona en la cual está la lesión. Y el laboratorio clínico, que permite poder analizar posibles alteraciones que permitan poder reevaluar el tratamiento de la persona y de esa manera poder darle el alta.
Y por otro lado, el rol importante que cumple el tecnólogo médico de la mención morfofisiopatología y diagnóstico en el marco de la medicina legal, ya que son ellos los que realizan la autopsia y permiten entregar datos verídicos que permitan tomar decisiones a nivel judicial. Es por ello que tanto los laboratorios, tanto los exámenes de laboratorio como el diagnóstico imagenológico permiten a la fiscalía tomar decisiones respecto a un hecho y poder entregar resultados que puedan acercarlos a una verdad. Esta fue nuestra bibliografía consultada. Espero que les haya gustado nuestra presentación y que tengan un muy bonito día.